All right. Welcome, everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement. And with me is Sarah Jimenez Ortiz. And she's my assistant here for the FACE department. And we're have a special guest today. It's our literacy coordinator from our high school. She will talk at the end. And so it's a special news bulletin. Buenos días a todos. Este es el boletín informativo del 31 de marzo. Tatiana Mahoney con Sara Jiménez del Departamento de Participación Familiar y Comunitaria. Y tenemos una invitada especial el día de hoy, que es Jenna Márquez, que es nuestra coordinadora de alfabetización. Okay, so the agenda for today, we're going to give you a few middle school news, then high school news. Then we're going to have exciting mental health news. We continue to talk about the raffle. We have very exciting news about Family Council. And again, we have our special guest, Jenna Márquez. Okay, acerca de nuestra agenda, empezamos con las noticias de los grados 5 al 8, luego del 9 al 12. Tenemos unas muy fascinantes noticias sobre salud mental, de recursos que nuestra escuela está proveyendo a nuestros niños. Vamos a hablar más sobre la encuesta de la ciudad y seguimos con un mensaje muy importante del Consejo de Familias. Y como les dije, tenemos nuestra invitada especial, que es Jenna Márquez. Okay, so we continue to important test dates. So this is for middle school. Like I said, we start with middle school. Right now, our children are doing the ELA state exam, and tomorrow they'll continue. This is for grades 5 through 8. And today the dismissal is at 1 p.m. Unless your child is in PSW, then the dismissal will be at 4 p.m. as usual. Same thing for Thursday. The PSW will be until 4 p.m. Now for April 25th and 28th is the math state exam. Again, we had not been doing this state exams for the past 2 years because of the pandemic, but we're back. These are exams that start in 3rd grade. So it could have been that your child didn't take them, have not taken them at all. But we're back, and this is an exam that assesses your child in English language arts and in math and in science. So for the math state exam, it's April 25th and 28th, and it's for grades 5 through 7. And again, the dismissal will be 1 p.m. or 4 p.m. if they're in PSW. Then we have for 8th grade only the science lab. Again, it's the state science lab. It will be 1 week in May. I'm not sure yet the dates. They haven't come in yet, but I just want to let you know that it's coming up in May. And there are 2 portions of this exam. There is the lab, and then there is the written exam. And the written exam for sure is going to be June 6th. And again, this is only for 8th grade. And the 8th grade also takes the Algebra 1 Regents exam. So it will prepare them for a high school. So instead of the state test, they take the Algebra Regents exam. Okay, so seguimos en las fechas importantes de exámenes de 5 al 8. El estado de Nueva York exige exámenes de artes del lenguaje, matemáticas y ciencias para ciertos grados. De artes del lenguaje y matemática empiezan desde el 3er grado y de ciencias empiezan en el 8º grado. Así que hoy y mañana les recuerdo, son los exámenes estatales de artes del lenguaje muy importantes. A lo mejor su niño nunca lo ha tomado por lo que la pandemia vino, pero esos exámenes empiezan desde el 3er grado y se hacen cada año. Y muy importante que no falten y que estén bien preparados. Ahora, si está enfermo o algo pasa, pues hay una día para volverlo a tomar, más sin embargo, es muy importante que su niño esté participando en estos exámenes. Hoy salen a la 1 y el jueves también. Si su niño está inscrito en el programa después de la escuela PSW, pues salen hasta las 4. Lo mismo el examen de matemáticas de abril 25 al 28 y 25 y 28 es para los grados 5 al 7 y lo mismo salen temprano.
el de ciencia son 2 exámenes de ciencias, uno de laboratorio y otro por escrito. Y entonces el de laboratorio va a ser en mayo, las fechas todavía no las tenemos, pero les digo que son en mayo. Y el estatal por escrito de ciencias va a ser el 6 de junio. Y el álgebra 1, que es la matemática avanzada, es solo para los niños de octavo grado y va a ser el 16 de junio. Y les doy esa fecha de nuevo porque las clases terminan mucho antes y entonces usted va a pensar, oh, ya terminó la escuela, me puedo ir de viaje. Y no, porque tienen que venir al examen a las 9:15 de la mañana a tomar ese examen muy importante de regentes, solo para los 8 grados. Entonces es muy importante que no falte. Okay, so for the coming up, we have the math test preparation for grades 5 through 7, and that starts this Saturday, April 2nd, and it's arrive 10 minutes early. The classes start at 9 a.m. They finish at 11 a.m. and again, is this test prep for the New York State math exam, and that will be April 2nd, April 9. And then there is a Monday because then we have the recess, and so we come back on April 25th, the next day that they're going to do it from 4 to 6. And again, this is for students in grades 5 through 7. Now, April 27, they're going to do a mock algebra regions exam for 8th grade, because remember, 8th grade is the one who takes the regions exam. And then the same day, April 28, they're going to do a mock science lab. So that's very important that you keep those dates in mind. Muy importante que están los exámenes de matemática como viene. Entonces hay preparación para estos exámenes empezando este sábado, abril 2, 9 y 2 y 9, y es de llegar a la escuela a las 8:50, así empiezan a las 9 y es de 9 a 11, pero les recomiendan que lleguen 10 minutitos antes. Y luego, como está el receso de primavera, pues no van a tener otro sábado, entonces lo van a hacer el lunes de 4 a 6. Y de nuevo son para los grados 5 al 7. Luego, para octavo grado, ellos tienen un simulacro del examen de álgebra el 27 de abril y el otro simulacro lo tienen de ciencias, del laboratorio de ciencias, para el 28 de abril. O sea que es muy importante que tomen esas fechas para la que los considere. Okay, other important dates, 5 through 8, April, it's the marking periods. Remember, those marking periods is when the teachers are being asked to get their final grades for their progress reports. And so I'm letting you know so that before that date, April 6th, a week before, you just start talking to your child about how do you miss any assignments? Are you having any trouble with any material? Do you need any extra tutoring? Anything like that, so that you boost your grade. So by the time the teacher puts in the report grade, then you're able to increase your score. So because they're willing to help you, but you need to provide all the information and be on time and participate, get all the points that they need. Now for grades 9 to 12 is April 29 is the semester 2 marking period 2 when it ends. Again, very important that you stay on top of your child to make sure that they are increasing those scores, and you just happen to be at the parent teacher conferences, so you have an idea where your child needs to emphasize their focus to increase those scores and understand the material. And again, the spring recess is April 14 to the 22nd. Otras fechas importantes es que cuando terminan los trimestres del reporte de calificaciones número 1, el tercer trimestre es abril 6. O sea que si su niño está entre grados 5 al 8, sepa que en abril 6 a los maestros se le está pidiendo que entreguen los puntajes para ponerlos en el reporte de calificaciones del tercer trimestre, el primer reporte. O sea que esté pendiente con su niño, qué son las tareas que le falta, cómo está con tal maestra, que si tiene que participar más en clase, que necesita más ayuda, cualquier cosa que necesite para que él tenga bien la información y maestría de lo que tiene que aprender de esa materia. Entonces, para que usted le colabore para que estén donde tenga que estar, porque ya después de que entregan abril 6, ya ellos entran sus puntajes en las
las calificaciones y ya no se puede sino hasta el otro reporte que se puede hacer algo. Entonces, sí, esto es muy importante, abril 6. Ahora, para el 9 al 12 grado, la última fecha es abril 29, o sea que está el periodo 2 termina y es el segundo semestre, así que es muy importante que usted de nuevo hable con su hijo y le diga, ok, ¿cómo vamos en tal materia? Usted ya habló en la conferencia de padres y maestros, esta materia es la que está bajita, aquí es y acá es donde yo te puedo ayudar, aquí podemos hablar con la maestra y así se hay más sinergia para que su niño suba la nota o aprenda lo que tenga que aprender. El receso de primavera de nuevo es de 14 al 22 de abril, o sea que la escuela en esa fecha está cerrada. Okay, so just a reminder that if your child is struggling, there is summer school, and please write down these dates for middle school, July 13 to August 5th. So what they're gonna do is they're gonna look at the GPA. If it is below 2.3 in one or more classes, they're gonna keep a monitor third trimester report 1 and 2. They're gonna look at the AIMSWEB, the I-rating data, the teacher observation, the student classwork, all that, and they're also going to look at the May 16 trimester 3 report 2. So remember, we're on report 1 April 6th. Now report 3 will be report 2 will be May 16th. So there's still time, but that's why we need to work together with your kid to make sure that they understand the material and move up their GPA. La otra cosa es que si su niño está teniendo dificultades entendiendo la materia, pues esto les doy la información que de julio 13 a agosto 5 le va a tener que venir a hacer su escuela de verano. Y lo que van a determinar si su niño va a tener que hacer escuela de verano es si tiene su puntaje acumulativo de 2.3 o menos en una o más clases. Entonces lo que ellos van a ver es cómo está el puntaje en los informes de progreso 1 y 2 del tercer trimestre. Acuérdense que ya le acabé de decir que termina ahorita en abril 6 el primer informe del tercer trimestre, entonces es muy importante que esté pendiente y lo que van a ver también son los datos de los exámenes que hacen aquí dentro de la escuela de AIMSWEB y iReady, y también van a ver las observaciones del maestro, el trabajo de clase y todo, o sea que el trabajo de clase importa mucho y sus tareas importan mucho. Y van a ver al final, el 16 de mayo, cómo está el reporte 2 del tercer trimestre y de acuerdo a eso se determina si su niño necesita tomar esta escuela de verano para que esté bien preparado para el próximo año. Okay, so we move on to 11th grade. Just want to highlight that the workshop on April 4th is at 6 p.m. It's going to be via Zoom. That's next Monday. And it's all about the timeline of what your child needs to do to be able to get ready for college. And also, we help you to apply for FAFSA, the Federal Student Aid to pay for college. And so, but what we will need is the tax forms that are the 2021 1040 and IT 201, all pages, the W-2 forms and the IDs. And we need that by April 29th. You just bring it to the school, and then if you bring it to the school, then will let me know so that I can enter you into a raffle. And the prize is $100 for you to bring in all these documents. And it's to make sure that your child is fully supported to apply for federal financial aid from the government to pay for college. And then, of course, we give you all the information about how to go about it if you prefer to do it on your own. Ok, la otra cosa es que el taller del 4 de abril va a ser en Zoom, no va a ser en persona y va a ser a las 6, eso es el próximo lunes. Y es muy importante que asista si su niño está en el 11 grado para que usted sepa qué son los pasos que hay que seguir para que su niño esté preparado para la universidad. Entonces es todo lo que cronológicamente lo que va a pasar para que usted esté encaminado hacia la universidad. Entonces no lo falte y por favor, si sabe de alguien que necesita este taller, por favor compártalo. Y la otra cosa que vamos a necesitar de usted es que prepare sus impuestos. Necesitamos todos los formularios de 1040 del 2021, el IT 201, y estos son todas las páginas, también el W2 y su identificación, así sea la prueba de residencia, su identificación estatal o su pasaporte, y todo esto es para aplicar para ayuda financiera del gobierno para pagar la universidad.
Y si traes todos estos documentos a la escuela secundaria antes del 29 de abril, usted entrará en una rifa y el premio va a ser $100. Y de nuevo, estamos incentivando porque es muy importante tener todos estos documentos a tiempo, porque es la ayuda federal, viene el primero que aplica es el primero que recibe más, porque ellos tienen una cierta cantidad de dinero y al que aplica primero, pues es al que de seguro le dan la mayor cantidad que es lo que necesita. Si usted aplica de último, entonces, aunque usted necesita bastante dinero, ellos van a decir, bueno, esto es solo lo que me sobra y esto es solo lo que yo le puedo dar. Es por eso que es muy importante que usted aplique temprano para pedir la ayuda federal del gobierno. And I was saying the incentive that we give you for the $100 prize is really because with federal student aid, the FAFSA, it's first come, first serve. So if you apply among the first, then there is more money that will be allocated to you versus if you wait till the end of when it's the application deadline, then you may qualify for a lot, but if they don't have any money, they don't have any money, and they will give you as much as they have. So the sooner you apply, the better it is for your child. So that's why timing is of the essence. The other thing is, I want to let you know that for Camp Beyond, there are only 15 spots left. And again, this is an amazing partnership that we're doing with Camp Beyond. And it's for IAL students only for grades 5 through 8. And the cost of the 2-week sleepaway camp at Union College is $7,000. But you only pay a $25 deposit that is non-refundable. And for the 2 weeks, it will be $150. And you can pick from July 3rd to the 15th or July 17th to the 29th. And so you can click here to register. Again, I provide all the slides so you can do it. And again, it's a Union College. And if you have any questions, you can call or email the program director, Monia Johnson. Great program. Again, they have amazing support for all the kids, and this is an effort from the student. The school is only able to pay for 50 students, so it's first come, first serve. So please sign up as soon as possible. I know that if your kid is like my kid, it's likely not want to go, but it's like anything. My kids have always been like, if I have to make them go to the park when they were little, and then when they're in the park, they don't want to come home. And it's because the program is so exciting, but they don't know it. So they feel like, oh, I don't want to go. And they have been enclosed for so long and so comfortable in their little cocoon with their video games that they may not want to go. But this is so helpful for them to develop socially, emotionally, psychologically, and it's in a wonderful environment, and it's going to be great. So it's so great that's why the school is investing in the children, because they have again, the emotional part has been quite hard for them, and social part has been so hard during this pandemic, and you can tell because they're acting up. So how do we help them? Well, this is one way. So highly recommended for all of you. Again, the school will only pay for IL students, and it's first come, first serve, and there are only 15 spots left, so please don't wait. Este campamento de verano es de dormir afuera y solo quedan 15 espacios. La escuela paga por los estudiantes de Inwood Academy. El costo es $7,000 por las 2 semanas, pero usted solo paga $25 más 150 por el 25 de depósito, que es no reembolsable, más 150. Y usted tiene 2 opciones, de julio 3 a julio 15 o de julio 17 a julio 29. Y este campamento es muy bueno y lo está haciendo tanta inversión en la escuela. ¿Por qué? Porque los niños por esta pandemia han sido muy afectados emocionalmente, socialmente, psicológicamente, y es por eso que ellos empiezan a actuar de forma que uno dice, pero este no es mi hijo. Y entonces es muy importante que estos campamentos ayudan a socializarlos, están en un ambiente muy lindo, es en una universidad a 2 horas de aquí de la ciudad.
ciudad, incluye el transporte, incluye la comida, incluye todo, el alojamiento, y entonces es muy bueno para ellos. Y no sé si es su hijo es como el mío, mis hijos, por ejemplo, para yo sacarlos de mi casa es que es con peleas, porque desde chiquitos ni siquiera querían ir al parque, pero una vez que están en el parque no se quieren regresar a la casa. Entonces es lo mismo, porque ellos están acostumbrados a lo que está seguro en su cuartito, con sus videojuegos, y ahí están tranquilitos, porque ellos no ven más allá de lo que ellos necesitan o lo que ellos pueden experimentar, y claro, se sienten inseguros en otro lugar. Pero este lugar lo ayuda a independizarse, lo ayuda a abrir su mente, le ayuda a socializarse, y es muy divertido, es muy saludable mentalmente para ellos. Así que se los recomiendo bastante. De nuevo, solo quede 15 espacios, y si tiene quiere más información, comuníquese con Monia Johnson, o llámela a su correo electrónico o a su teléfono. Y es un lindo lugar que van a una universidad, así que lo recomiendo muchísimo. Okay, so other important dates for the grades 9 to 12, it's the Regents exams is from June 15th to June 23rd. And if you click here, you will see when it's the date that you need for what regions. Your child will know what regions they will have to take. And so this will have the schedule. And everybody has to attend. Again, the school finishes before that. And so I just want to make sure that you don't go on vacation when your child needs to be here for the Regents exam. And so very important. La otra cosa que le quiero enfatizar para los grados 9 al 12, que son los exámenes de regentes. La escuela termina mucho antes, pero ellos tienen que regresar para tomar estos exámenes. Y aquí está en este enlace, dice qué día le toca tomar el regente, el examen de regente que a su niño le corresponde. O sea que su niño sabe que el examen de regente le toca tomar, y entonces usted puede fijarse aquí cuál es la fecha que le tendría que estar. Es muy importante porque de nuevo la escuela termina antes y usted va a pensar, me voy de vacaciones, pero no se vaya, por favor, porque ella tiene que tomar los exámenes de regentes, muy importantes para poderse graduar. Okay. Next is Saturday school for high school. We have April 2nd, 9th, and 30th, and then May 7th, 14th, and 21. And what happens is you'll have to look in the Alma account. And so this is, for example, is mine. You go into your Alma account and you put your child's name, and you go into your child's name, and then here in the schedule it will have the class in the part where it says overview. Now my kid, it doesn't have anything, but you will have the name of the class that your child has to take. So be sure that you tell your child, check on Alma for the class that you have to take on Saturdays. And it also will say what's the name of the teacher, like any other Alma account. So then they check with your class teacher to see what are the requirements for the class. So very important for you to know that it may be that your child has to take Saturday school starting this Saturday. So be sure that they check the Alma account. And if you have any questions, you can always reach out to me or Zaret, or if you have any questions about Alma, check out with Zaret and she can help you set it up. Muy importante para los niños de secundaria que ellos también tienen escuela sabatina, abril 2, 9 y 30 y mayo 7, 14 y 21. Entonces, ¿cómo usted sabe si a su niño le toca ir a la escuela los sábados? Usted, y que es de 9 a 12 de PM, usted va a su cuenta de Alma y el nombre del estudiante, este en mi caso, ahí donde dice Overview, está la lista de las clases. Entonces sale ahí la clase que le corresponde a su niño. O sea que dígale a su niño que por favor revise en Alma, porque ahí va a salir el nombre de la clase y el nombre del maestro, y que por favor hable con el maestro para que sepa de la clase. So very important, check on Alma if your child has to do Saturday school. Okay, great opportunity for jobs for 11th grade. So if your child is a junior and up, then they can work at Camp Beyond. So we're giving also opportunities for our children to work in the summer. Again, the same 2 weeks. And if your child is in 11th, 12th grade, they can earn up to
$1,250, and that include transportation, room and board, and t-shirts, all that thing. Now, if your child is an alumni, then they earn $2,000. So it's $1,000 per week. So if you have a child who's in college and a child who's in middle school, this will be a great pairing up for your children because it's a win-win. So again, we're only using Inwood Academy for Leadership students or graduates of Inwood Academy for Leadership. Ok, so también hay una gran oportunidad de trabajo para este programa de verano con el que nos estamos asociando, que es Camp Beyond, y es que si su niño está en 11 grado o en 12, puede aplicar para trabajar en este campamento y le pagan $1,250, y también incluye el transporte, la comida y la estadía, y más camisetas y lo que le quieran dar ahí. Entonces, y su niño está graduado de Inwood Academy y ahora está en la universidad, le pagan $2,000, o sea, $1,000 por semana. O sea que es bueno que aplique si su niño ya se graduó o si sabe de amigos que se graduaron de nuestra escuela. De nuevo, es solo para niños que están dentro de nuestra escuela. Este es un especial, pero es solo para ayudar a nuestros niños de nuestra propia escuela. Así que si usted tiene un niño de otra escuela que quiere venir, no, es solo para los niños de nuestra escuela. Okay. The other thing is we have the arts night, April 8th. So mark your calendars, and we're calling out for all the singers, rappers, musicians, actors, comedians, dancers. All artists are welcome. And so they can, you can profile your work, you can get exposure. There's also snacks for sale. Just talk to Mr. Batista or Ms. Bigman for more information. La otra cosa es que tenemos la noche de arte el viernes 8 de abril en la escuela secundaria, en la cafetería de la escuela secundaria, y están buscando cantantes, músicos, actores, bailarines, cuentistas, comediantes. Cualquier artista está bienvenido, y hablen con Ms. Batista o Mr. Batista o Ms. Bigman para que tenga más información, y van a vender meriendas y así va a tener una linda experiencia, y esto le ayuda a su currículo o su portafolio para después para la universidad que diga que ha participado en cosas de estas. Okay, we will move on to exciting news for mental health, and that is since we are focusing this year on mental health, and we're seeing that our children have been struggling so much during this pandemic, the school made a contract with Talkspace, and so that it's an online counseling service. And this way, your child, if they sign up 13 and up, again, only IAL students, if they sign up, then they can get free unlimited texting and one 30-minute session a month. So initially they get a 10-minute conversation with the therapist, and then they will get unlimited texting, voicemails, and throughout the week, and then a 30-minute live session. So as it is, kids like to communicate via text, and so this will be a great way to connect with a therapist. So what happens is that your child goes to Talkspace at .com/Inwood Academy, and they will ask them for a series of questions, including the name, date of birth, and then use the email, and please tell your child to use the school email. Remember, it's name.lastname@ialcs.org, and then the organization, put Inwood Academy. Don't put Inwood Academy for Leadership, don't put IAL, just put Inwood Academy for it to be valid. And then they will ask more questions like, what is the problem? Do you have trouble sleeping? Do you have anxiety? Do you feel depressed? And then they will ask a series of questions about what is the problem. And then they will ask, different questions that will help the therapist match the right therapist to your child. Are you having trouble with this or that? Whatever it is. And then they will have a clause that you will have to agree as a parent that explains that because it's a counseling service, that they keep confidentiality. That means that you will not be able to get those records because it's HIPAA regulated. We will not be able to get those records. So it's completely confidential between your child and the therapist. And that's why
applies only 13 and up. Okay, and then again, this is all free. You don't have to pay. My own kids are in therapy and I have to pay $300 for the therapy. So this is completely free. But it's a organization that likes to promote more things. So you may get on your email, oh, $80 off for this or that. Well, don't sign up unless you want to pay extra. So this is for extra things that they want to offer you. So we won't be able to pay for anything extra. We only offer for free unlimited texting and voicemails and 1 30-minute session a month for each child 13 and up. So very important. Please take advantage of this. And then I'll check in with you in a month to see how things are working out. Because again, this is a big expense that the school is investing in the children to make sure that they are well and they have another outlet, because it's that time of, through puberty, that they may not be outspoken to you about what's going on in their lives, but this will be a good way to talk to somebody who has the best interest in their lives. And they are professionals in psychology. Ok, este es un gran servicio que es de consejería en línea, que la escuela hizo un contrato con este lugar que se llama Talkspace y es solo para estudiantes de Inwood Academy de 13 años en adelante. Y lo que es una plataforma donde su niño puede comunicarse con un consejero, un psicólogo, y es de todo gratis. Pueden mandar textos los 7 días y luego van a tener, también pueden ser mensaje de voz y se comunican así con el psicólogo, y también pueden tener una sesión al mes por 30 minutos en vídeo. Al principio le dan 10 minutos para conocer a la persona con la que van a hablar, con el psicólogo, y para inscribirse usted va a este enlace y le van a hacer una serie de preguntas de cómo es el nombre del niño, cuál es la fecha de nacimiento, cuál es el correo electrónico, y lo que pedimos es que ponga el correo electrónico de la escuela. Recuerda, el correo electrónico de la escuela es el nombre.apellido@ialcs.org, y luego le van a hacer preguntas de qué organización está, porque la escuela está pagando por este servicio, entonces que ponga Inwood Academy. No vaya a poner IAL o no ponga Inwood Academy for Leadership, solo ponga Inwood Academy. Y así luego le hacen más preguntas como qué es el problema, si es que no puede dormir, o si es que tiene ansiedad, o si es que quiere pelear, o si es que tiene depresión, o qué sea el problema, y de acuerdo a eso le unen a un consejero que sea especial para su niño. Y ese consejero es un psicólogo, está calificado, certificado, y de nuevo este programa es para que los niños puedan tener otra voz en su mente, porque a esta edad, con la pubertad y todos estos cambios que han habido y con la pandemia y que el encierro, a lo mejor no escuchan de los padres, pero a lo mejor pueden escuchar o querer hablar o compartir con otra persona que en verdad los pueda guiar y que tenga el mejor pensar para ellos, porque esta es una persona certificada en conocimiento del desarrollo de los niños. Entonces, se lo recomendamos, y en un mes yo les voy a hacer una encuesta para saber cómo les va, si les está gustando o no, porque claro, esto es una inversión que está haciendo la escuela en los niños, y de nuevo es para apoyarlos mentalmente. Entonces, so just want to click here just to give you an idea of how it looks and how it works. And it also offers a series of videos. Again, they give you a brief assessment, then they find a therapist, and then they start messaging. So you can learn more about it through this. And again, it's safe and secure. It follows all the HIPAA regulations. De nuevo, este es el enlace. Y para empezar, hace un clic aquí. De nuevo, hay muchos videos que una vez que usted empiece, le hacen el asesoramiento con una serie de preguntas, como ya les dije, muy sencillas. Luego lo encuentran con su terapista y luego ya empiezan los niños a enviar estos mensajes. De nuevo, esto es muy seguro, se
rige bajo todas las regulaciones de seguridad y salud. Así que se lo recomiendo bastante. Y de nuevo, usted como padre tiene que estar de acuerdo de que su niño hable con este terapista y saber que por estar hablando con un terapista hay una confidencialidad, o sea que usted no puede estar pidiéndole al terapista información de su niño. Esto solo va a ver que su niño va a tener alguien con quien hablar aparte de usted. Okay, so, and I'll take more questions later. Then I got a Family Council Nominating Committee. It's that time of year where we have to nominate our new leaders for Family Council. We have a big shout out to our president right now, Carmen Pichardo, and her team, but we need to move on to other, unless she wants to nominate herself, but to nominate someone. Me encontré, Mateo. To nominate yourself, you don't. Ay, Dios. To nominate yourself, you cannot be part of the nominating committee if you want to be a leader. So somebody has to nominate you. You cannot be part of the committee for this. And then on May 25th, we'll start having the elections, but we'll start in April providing who's going to be nominated so that you can vote. Okay, el Consejo de Familias, ya es tiempo para buscar voluntarios que estén interesados en postularse para un puesto de liderazgo. Así que para poder empezar las elecciones, entonces se hace un comité de nominación. O sea que si usted no quiere postularse, no quiere ser líder o presidente de algún comité, pues puede ser parte de este grupo para nominar a otra persona que quiera ser del comité de liderazgo. Como en este momento está Carmen Pichardo, y para que las elecciones sean el 25 de mayo. Y Carmen, te veo con la mano levantada. Sigue, tienes la palabra. Buen día para todos. Sí, me gustaría que le den la oportunidad a otra persona como presidente, ya que yo he tenido 2 ciclos y así entonces se le daba más oportunidad a otros padres. Quiere decir que me voy a nominar en otro, me voy a quedar, pero me voy a nominar para otro tipo de ayudas en la escuela. Ok, so ya saben, ahí está la posición de presidente y Carmen también, vamos, una vez que estén postulados, pues entonces pasa a una transición en que podemos hacer todo el entrenamiento de lo demás, cosa que el 25 de mayo sea las elecciones. So just want to let you know, if you are interested, Ms. Pichardo, who's our president, says she's going to give the next year, she doesn't plan to nominate herself for president, so there is that opportunity for you. And we will continue to have all the trainings for the leadership team. But again, if you are not interested in running, then please join our nominating committee so that we can make sure that our elections are fair. Finally, we have this on summer jobs again, that you can take a look at that later. And finally, the school survey. We only had 30% of parents who responded. So 30%, that would be 284 families. We received their surveys, and the deadline was extended. So good news for us, April 15. This is so important for a school to improve, to hear your voice. So we will be sending you more emails, but this one will be targeted to only the families who have not completed the survey. And for those, then they enter a second raffle for those students who help their parents complete it. It will be a $50 raffle. And for those families who want to help us and will started helping us, they compete for an air fryer. De encuesta escolar de la ciudad, muy importante que todos la tomen en un 100%, solo vamos al 30%, que bueno, hemos subido del 13 al 30%, o sea que vamos, pero extendieron la fecha hasta el 15 de abril, así que por favor, si no la ha tomado, necesitamos 100% de participación para que en verdad podamos saber cómo mejorar la escuela. Entonces, para incentivarlo, pues vamos a tener otra rifa para los estudiantes que ayudan a los padres a llenar esta encuesta. Los estudiantes entran en una rifa
de $50. Y para los padres que quieran llamar y ayudarnos a llamar a otros padres para que por favor completen esta encuesta, pues estos padres que están de voluntarios, pues entran en una rifa para ganarse una freidora de aire. Así que los invito. Okay, and now the wonderful thing that we have is our special guest, Jenna Marcus. So I'm going to give the floor to Jenna, and I'm going to stop sharing. And thank you, Jenna. Thank you, Tatiana. Hi, families. It's such an honor to be here. I'm just going to share my screen. And I want to thank Tatiana in advance for translation and for translating the slides. And I want to thank all of our families for being here. So welcome. So today I'm going to talk about literacy development at the high school, as well as how we assess students for literacy development, what we do here in school to support all of our students in literacy development, and what your children and you could do at home in order to support that literacy development. And of course, there'll be time for questions and answers at the end. My contact information will also be available, so if you can't think of a question now, you could always reach out to me and ask me later. Ok, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la alfabetización, particularmente en nuestra escuela secundaria, la importancia de este desarrollo, cómo asesoramos y evaluamos a su niño y los apoyos que hay dentro y fuera de la escuela. Y también si tiene alguna pregunta y no se acuerda de preguntarla, no se preocupe porque tenemos el teléfono de Miss Marcus para que usted la llame más tarde y también nos puede hacer las preguntas ahora. So starting with our mission is to empower students to become agents for change through the pillars of community-focused leadership, character development, and college preparedness. It is vital that our students have the necessary literacy skills in order to become these change agents so that they can make an impact on their local, national, and global communities. Bueno, les recordamos cuál es la misión de nuestra escuela, que es empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio a través del liderazgo centrado en la comunidad, el desarrollo del carácter y la preparación para la universidad. Para poder ser estos agentes de cambio, es muy vital que ellos tengan estas habilidades de alfabetización, no solo a nivel local, sino también nacional y global. So in 2014, the Modern Language Association, they published a study where they actually surveyed to see the language and literacy development in the United States. And what they noticed is that verbal skills are declining. So they took the mean SAT verbal scores and determined that it had decreased by 8% between the mid-20th century and 2014. As you could see from the graph, less students were proficient in reading ability on reading achievement tests from the years 1992 to 2013, and more students are testing or performing below basic reading proficiency. On an international scale, on international reading achievement assessments, the United States scored 23rd among the globe, behind China, Estonia, and Poland, and 19% of the students tested were performing below grade level. Ok, entonces, de acuerdo a la Asociación del Lenguaje Moderno, se hizo un estudio para ver cuál era el nivel de lenguaje y de alfabetización en nuestro país, Estados Unidos. Y lo que vieron fue que la puntuación verbal media de SAT entre los estudiantes de último año que iban a la universidad disminuyó más del 8% entre el 1968 al 2014. Como ven en el gráfico, bajó disminuyó más del 8%. Luego midieron desde 1992 al 2013 y vieron que el porcentaje de estudiantes de 12 grados que obtuvo una puntuación por debajo del nivel básico de rendimiento de lectura pasó del 20% al 25%, mientras que aquellos con nivel de competencia o superior disminuyó del 40% al 37%. O sea, las puntuaciones del nivel
de rendimiento de nivel está mucho más bajo de la parte básica. En sí, las evaluaciones internacionales de lectura de Estados Unidos ocupa el 23 puestos, o sea, todos los países tienen un puesto en cuanto cuál es el nivel de lectura y nosotros estamos en el 23, no somos número 1 y estamos debajo de China, de Estonia y de Polonia. And employers care. So over 300 employers, including CEOs, executives, and vice presidents of public and privately owned organizations, agree that foundational literacy and language skills are quintessential to career success. For example, 93% of those employers agreed that critical thinking, communication, and problem solving are quite significant. And 80% actually said it should be embedded in every college curriculum, specifically written and oral communication skills. And 74% of those employers actually recommend a liberal education where literacy skills are developed in continuing education. También hicieron la misma Asociación del Lenguaje Moderno, hicieron un estudio con más de 300 empleadores de todas las categorías de compañías, ya sea públicas o privadas, y lo que vieron fue que el 93% de estos empleadores está de acuerdo en que las habilidades de pensamiento crítico y comunicación y resolución de problemas son muy importantes. El 80% de estos empleadores quieren que las universidades todavía enfaticen la habilidad de comunicación oral y escrita, y el 74% de los empleadores recomiendan una educación humanista, que en inglés sería liberal, pero es humanista, como la mejor preparación para una economía global. Entonces es muy importante que todavía la alfabetización y las destrezas del lenguaje para una economía global. So this research is only a piece of why we do what we do at Inwood Academy for Leadership, to support your children in their literacy development so that they could be successful in college, in career, and beyond. So one of the first things that we do is we include something called a universal screener called the Ames Web Plus Reading Assessment. We assess students' reading skills in vocabulary development, reading comprehension, silent and oral reading fluency in the fall, in the winter, and once again in the spring. Very recently, I sent out a letter to all families that had the fall and winter scores. I'll go over those in just a minute on a whole school scale. But essentially, this assessment is a standards-aligned assessment that identifies any learning gaps that we could address in class and in some cases in reading intervention classes. We also determine students' literacy growth and determine what strategies will best support all students here at Inwood Academy. Debido a estos estudios es por eso que nosotros nos enfatizamos tanto en la alfabetización y el desarrollo de alfabetización en nuestra escuela. Y lo hacemos a través de una evaluación universal y un monitoreo del progreso a través de unas evaluaciones de lectura que se llama Ames Web Plus. Entonces nosotros hacemos estas evaluaciones en el otoño, en el invierno y en la primavera. Y ya envió una carta a los padres dando los puntajes de estos asesoramientos, y de nuevo ella va a hablar más sobre esto más adelante, y las medidas son alineadas con los estándares. Esto ayuda a identificar cuáles son las brechas de aprendizaje y qué es lo que los estudiantes están necesitando, particularmente los que están a riesgo, y se evalúa el crecimiento individual y en conjunto de todos los estudiantes en el aula. También se evalúa el vocabulario, la comprensión de lectura, la fluidez de lectura oral y también la lectura mental. The assessment doesn't stop there. So we look at all the data, not only the assessment data from the Ames Web Plus, but we also look at assessments given in class. And we determine what are the areas of need. What do we need to support here at Inwood so that students are successful here in university and beyond?
and we use targeted literacy strategies in order to address all learners. In the case where a student is well below reading proficiency, those students will be enrolled in a reading intervention class. The families of those students will be sent a letter that'll indicate that your child would really benefit from this intervention, and they do benefit from an explicit systematic instructional program called Rewards Reading that really identifies encoding and decoding and develops our students' literacy skills. Ok, entonces el desarrollo de alfabetización en nuestra escuela no solamente analiza los datos de Ames Web Plus, sino también analiza los datos para identificar las áreas de necesidad de los estudiantes que está ofrecida por los maestros. También usan, no solo se analiza, sino también se usan las estrategias de alfabetización en clase para apoyar a todos los alumnos y, perdón, y se envía también a casa una carta para que si su niño se ve que está bajo los estándares de alfabetización, puedan tomar unas clases de intervención de lectura. Estas son especializadas con un programa de recompensas para que su niño se incentive para saber qué es lo que tiene que aprender y de nuevo se planifican las intervenciones y extensiones de aprendizaje para que su niño en verdad se aprenda todo, ya sea codificar o fonética o lo que necesita para que pueda llegar al nivel que necesita. The following chart indicates the range. So when you receive the letter, you notice a score, a fall score and a winter score. This is more of a holistic score. This does vary by assessment period and grade level. But essentially, based on the score and where students fall, we know what literacy support to provide in our classes. Once again, students who are well below and are struggling in their classes, they will be recommended for reading intervention program, which we use the rewards program, and students who will be in this program, families will receive notification in the coming weeks. Entonces, aquí este gráfico muestra en sí cuáles son los puntajes que tienen que estar su niño a cierto nivel de acuerdo al otoño, el invierno y la primavera, para que usted tenga una idea, una vez que reciba su puntaje, de que si está en qué nivel está. Entonces, estos puntajes ayudará entonces a nosotros enviarle una carta si su niño está por debajo del puntaje que tiene que estar para que pueda tomar estas clases de apoyo para subir su entendimiento de alfabetización. Y de nuevo, eso todo tenemos una programación especial para que funcione y su niño pueda subir su nivel de entendimiento de alfabetización. At Inwood Academy, we have a three-tiered or a multi-tiered approach to literacy support. At Tier 1, these are students who are testing well above on Ames Web Assessment and are performing well in their class and don't need as much literacy support. These students will benefit from vocabulary enrichment as well as practice in literacy skills such as speaking, writing, reading, and listening. Students who need additional support or are part of the Tier 2 would receive additional scaffolds such as graphic organizers, concept maps, also known as semantic maps, and more teacher-guided practice in small groups in order to support their literacy development. Tier 3 students are students who would really benefit from the explicit and systematic instruction offered by our awards program, which is more focused reading intervention.
Ok, pues este gráfico le muestra en sí las necesidades de nuestros estudiantes. Están los estudiantes que están a nivel 1 de la base de la pirámide, que en sí están en donde tienen que estar en la parte de alfabetización, y en sí lo que les ayuda es tener un enriquecimiento más de vocabulario, práctica con el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. Luego siguen en la parte 2 del nivel 2 de la pirámide, es cuando muestra que el niño necesita un poquito más de ayuda, y entonces ahí es cuando se hacen andamios, organizadores gráficos, mapas semánticos, más práctica guiada por el maestro, o sea que el niño recibe un poquito más de apoyo para que pueda entender y tener maestría en la alfabetización de su nivel. Y luego en el nivel 3 es cuando ya los niños necesitan, la cantidad de niños que pueden necesitar una intervención de lectura, una instrucción sistémica que está enfocada en desarrollar las deficiencias de alfabetización, y este es con el programa que le estaba diciendo antes sobre de rewards o programa de recompensas, que está enfatizado a ayudarlos a superar lo que tienen que aprender. This is what we do at school, but there's so much more that you and your child could do at home. In the letter that was sent to all families, I listed some strategies which are also here. Children who engage in independent reading are more likely to become more developed in their literacy skills. So reading an outside book or an outside magazine can be very helpful to literacy development. Also, asking your child questions about what he, she, they is reading is quintessential to this development. There are also amazing reading apps such as Audible, and one that we use as well called Sora, where students can listen to and read a wide variety of texts, both English and in their native tongue. There are also a lot of great vocabulary development games, some of which are listed here, such as vocabulary.com, flowvocabulary.com, Space Team ESL, Wordle, Meme Beam, Wordcraft, and so much more. And also just encourage your child to read out loud in order to practice his, her, or their oral reading fluency skills. Ok, entonces, ¿cómo usted puede apoyar a los niños a desarrollar la alfabetización fuera de la escuela? Lo más importante es que su niño esté leyendo independientemente, o sea, que siempre esté leyendo por lo menos 30 minutos en la casa todos los días. También pregúntele a su hijo qué está leyendo, hágale preguntas sobre los textos, si pueden leer el mismo libro, sería bueno. Haga uso de las aplicaciones de lectura como que tenemos ahora en la computadora, como Sora, donde los estudiantes pueden escuchar y leer una gran variedad de textos. También si tiene el programa Audible, es en que puede escuchar diferentes libros en diferentes idiomas, así que esto lo puede ayudar con entender el contexto. También hay juegos de desarrollo de vocabulario como vocabulary.com, vocabulary.com, Space Team, ESL, Wordle, Membeam y Wordcraft. Así que anime a su hijo a leer en voz alta para practicar sus habilidades de lectura oral. Y como les digo, si van a usar los juegos, ¿por qué no usan también juegos que lo vayan a desarrollar su vocabulario? Your partnership in this work is quintessential. If you have any questions at any time, please feel free to contact me. My contact information is there. Again, I am Jenna Marcus, the High School Literacy Coordinator here at Inwood Academy for Leadership Charter School, specifically for the high school. My email is jenna.marcus@ialcs.org, and our office phone is 646-293-6574. Thank you. Bueno, esto concluye la presentación. De nuevo, si usted tiene alguna pregunta para Ms. Márquez, puede contactarse con ella a través de su correo electrónico o por su teléfono. Este es el teléfono de la oficina, 1646-293-6574, la oficina de ella. Y de nuevo, cualquier pregunta que ella pueda tener o ideas que usted quiera, o de acuerdo a las cartas que usted vaya a recibir, puede conectarse con ella directamente. All right.
Thank you, Jenna. Thank you. I know we're almost at time. I thought I did see a question in the chat. Yes, so that's a great question. One parent did ask, yes, the assessments were shared in the email. If you did not receive that email, please reach out to me. You could email me directly at jenna.marcus@ialcs.org, and I will email your child's letter and the scores to you ASAP. And if you have any follow-up questions, please feel free to reach out to me at the contact information below. Muy importante, si usted no ha recibido estas cartas y cree que debería haberla recibido, por favor, conéctese con ella directamente para que ella le pueda dar la información que necesite específicamente para su niño. I do have a question that's aligned with this question. Is this only for high school students or middle school students were included in this assessment? That's a great question. Middle school students were included in the assessment. Middle school through high school students take Ames Web Plus reading assessment. For the middle school, the results were not emailed out individually to families. Results were handed out during report card pickup or during the parent-teacher conferences. If any family did not have an opportunity to pick up the results, you could contact the middle school and they have all the results, and I'm sure that they will mail them out to you as soon as possible. Thank you so much. Ok, muy buena pregunta. Es que si estos puntajes fueron entregados también a los niños de la escuela intermedia. Bueno, nosotros también hacemos estas mismas evaluaciones en los niños de la escuela intermedia. O sea, se usa las mismas evaluaciones, claro, de acuerdo al nivel de grado para todos los niños de nuestra escuela de quinto al 12. Ahora, estos puntajes se fueron dados durante las conferencias de padres y maestros. Sí, por si acaso usted no ha recibido su puntaje, se puede comunicar con la asistente del principal. Para 5 y 6 grados es Karina West. Para 7 y 8 grados es Mr. Stephen Brady. So just want to point out that the assistant principals for 5th and 6th is Karina West, and for 7th and 8th grade is Mr. Brady, Stephen Brady. So you can reach out to them to get the scores and find out more about the Ames Web assessments. Thank you, Tatiana. Are there any other questions? Si tiene alguna otra pregunta. Well, thank you so much for this time. I really appreciate it. If there are any follow-up questions, again, my contact information is on the screen. Please do not hesitate to reach out to me. Any questions regarding your child's literacy development or what we could do here at the high school to support your child as they go through their literacy and learning journey. Thank you. De nuevo, aunque usted no tenga una pregunta ahora, no se olviden que usted la puede, esto no termina, puede volverlo a preguntar más adelante, me puede mandar la pregunta a mí y luego lo puede, o puede estar directamente con Miss Marcus y así puede conectarse y estar siempre al tanto del progreso de alfabetización de su niño. Zari, can you please put in the emails for Mr. Brady and Miss Karina for 5th and 6th and 7 and 8 for Mr. Brady? Vamos a poner en el chat los contactos de Miss West, que es la asistente principal de 5 y 6 grados y 7 octavos is Mr. Brady. The other one is that I just want to let you know that if your child has an IEP, you can also contact for the middle school for the Director of Academic Interventions, who is Giselle Tejada. And for the high school is Alisa Stryker. So they can also help you out with anything that you may want to know about academic interventions. La otra cosa que quería decirles es que si su niño tiene
plan individual educativo o IEP, usted también se puede acercar a la directora de intervenciones académicas de la escuela intermedia, que es Giselle Tejada, y la directora de intervención académicas de la escuela secundaria es Alisa Strikers. Y de nuevo, Karina West es para quinto y sexto grado, es la asistente a la directora y, y toda la parte académica. Y para séptimo y octavo grado es Mr. Brady. Any other questions? Y recuerde, si usted necesita hablar con algún maestro, siempre es el nombre, punto, apellido, @IALCS. Y si se olvida cómo es el nombre del maestro, no se apure porque en ALMA están todos los nombres de los maestros al lado de la materia que su niño tiene que tomar. I just want to point out that our email addresses are always first name dot last name at IALCS. I for Inwood, A for Academy, L for Leadership, C for Charter, S for School.org. And if you don't know how to spell a teacher's name, they're always underneath the subject of the classes that your child is taking in ALMA. So very important that you can find those names at any time. And remember too that your child's school email will be your child's first name, that last name at IALCS.org. Okay, so Gloria, you have a question. Gloria, ¿tienes una pregunta? Sí, Tatiana, es referente a las clases del sábado que van a empezar este sábado. ¿Cómo me dijo usted que puedo yo mirar en ALMA, pero traté de mirar y no vi nada que me dijera que él es elegible para las clases del sábado? ¿Será que estoy mirando mal o mejor, cómo podría yo, aparte de mirar en ALMA, cómo podría yo confirmar que si él las necesita o no? Muchas gracias. Okay, so I can share my screen, and the question is about how do I know if my child is taking Saturday school? So what you do is you go to ALMA for the time that you have to take. So in this case would be April 2nd. Let me see. I'm just doing a test, so usually it will let me go through it, but it will have. I'm sorry, with my test doesn't really work and I cannot show you a real student because of privacy, but it will show you the name of the class on the overview in that area. The other thing is that if you have trouble with ALMA, just reach out to us and we can tell you if your child is in that list. So we do have the list or have access to that list. So we can let you know. La pregunta de Gloria es ¿cómo sé si mi niño está en esta clase de los sábados? Bueno, hay dos formas. Una es porque usted recibió un mensaje de voz con un correo electrónico y un texto diciendo que su niño tiene que tomar este examen y este mensaje lo va a volver a recibir como un robocall, va a volverlo a recibir. Ahora, la otra forma es irse a ALMA y ver en la fecha. Desafortunadamente, como yo no tengo acceso, yo no puedo mostrar un niño en verdad porque por privacidad. Entonces, lo que va es que pone el nombre de su hijo y ahí entonces dice overview y la fecha, le sale el nombre de la clase con el maestro. Ahora, si no le sale es porque no tiene esa clase, pero si quiere estar súper segura, puede llamarme. Yo, Gloria, te puedo llamar después y decirte o mandarte un texto y decirte que si tu niño sí está o no está. La otra cosa es que recuérdate que nosotros mandamos recordatorios de que no te olvides, ya viene el sábado, no faltes a la clase y lo vamos a mandar cada rato, cada viernes por la noche para que recuerdes el sábado de ir a la clase. So just remind you that for those kids who are on Saturday school, we will send you a reminder to say Friday night, don't forget Saturday, it's Saturday school. So you will know because of the email and voicemail and text that you will receive. So good question. Any other questions? All right.
Okay, so thanks so much for everything. And don't forget, if you want to be part of the nominating committee for the family council, just let us know. And it's an easy job just to say, hey, I think this parent will be great to be president or to lead the Together We Can committee or the wellness committee or, whatever committee you would like to start, the advocacy committee. And if you want to nominate yourself, then, let us know. Elizabeth. Sí, buenas tardes. Estoy llamando porque mi niño estaba yendo a las clases de los sábados, pero eran solo para 3 sábados. Entonces mi pregunta es, ¿él va a tenerse que ir también estos sábados porque él me dice que hay estos sábados matemáticas, pero no me ha llegado ninguna hoja para firmarle que él vaya, porque la vez pasada me llegó una para firmarle. Okay, so Elizabeth, los sábados que tenías antes era para prepararlos para estos exámenes que está tomando hoy y mañana. Ahora los sábados que vienen próximos es para preparar los exámenes que vienen ya después en abril de matemáticas. O sea, son diferentes las clases. Ahora, si tu niño estaba en la lista de que es muy importante que asista a estas clases, pues entonces te llegó la carta. Si no te llega la carta, te llega hoy o mañana, invitándote a que seas parte de esta escuela de los sábados. Ahora, yo puedo, Saret puede chequear si el nombre de tu niño está en la lista principal para tomar estas clases y te conectamos para saber si estás en esa lista. Ok. Mi niño es Nicolás Ayora. Sí. Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. Alma, ¿sigue? Sí, ¿cómo está? Yo quería hacerle una pregunta. A mí me llamaron el día de ayer para lo de la encuesta, que en sus archivos indican que aún no la he llenado. Yo la mandé la foto incluso ya hace tiempo, no sé si no estoy registrada ahí o no sé. Ok, eso debe ser que el Departamento de Educación no la recibió, pero entonces, bueno, ya que tú lo tienes, pues entonces te quitamos de la lista. Sara ya está tomando nota de eso. Gracias. Mandé la foto la última vez. Ok, mil gracias. Gracias. Lourdes. Sí, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Es la misma pregunta que la señora anterior, Michael, estaba recibiendo. Yo lo dejé que fuera a la clase los sábados para la ayuda de los exámenes. Entonces, yo quería saber si él está también en la lista, porque no he recibido nada. Ok, ya de nuevo, Lourdes, ¿es posible que lo recibas hoy? Ahora, ¿en qué grado está Michael? En sexto. Ok, sí. Los niños de 8º grado no van a recibir esta llamada para participar los sábados porque los de 8º solo van a estar tomando los exámenes de regentes y estos son los de matemáticas estatales de 5 al 7 grado. Ahora, Michael Lourdes Guzmán, sí, yo te voy a chequear y de seguro te aviso al final. Sí, porque yo quiero que él también siga para la matemática, para el examen los sábados. Yo también quiero que él siga. Ok, muy bien. Ok, gracias. Ok. ¿Y de Lisa, sigue? Sí, señora Tatiana, ¿cómo está? Buena. Tengo la misma situación, el mismo problema. Cuando yo trato de acceder a Alma, que le doy overview, le doy al calendario, le doy el día 2, el 2 está inactivo, todos los sábados y todos los domingos está inactivo, solamente están activos de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo yo sé realmente que ella tiene que participar o no? Y de Lisa, ¿en qué grado está tu niño? 604. Oh, sí, no, los de sexto no están puestos en Alma, son los de high school los que ponen en Alma para los sábados. En Alma solo se ponen para los que están en secundaria, de 9 al 12, esas clases. Ahora, para los niños que están de 5º a 7º grado, que tienen que tomar las clases de matemáticas, se mandó un mensaje anterior a los que en verdad les importa que vayan a las clases, pero se ofrecen para todos. O sea que si no lo
recibido todavía, a lo mejor te llega hoy o mañana la invitación, pero se informa a todos para que sepan que esta es la oportunidad para que tomen estas clases. A los únicos que no se les ofrece son los de octavo grado, de nuevo, porque ellos toman una preparación diferente que es para los exámenes de regentes. Sí, y usted como las madres anteriores, que usted le iba a averiguar si es correcto, si van a asistir o no van a asistir, ¿usted puede hacer eso conmigo? Claro que sí, señora. Claro que sí. Le informamos hoy. Ok, muchas gracias. Can I say something real quick, Tatiana? Yeah, go ahead. So para los de sábado, para la escuela los sábados, para la escuela intermedia, si usted no ha recibido un mensaje o una carta ya, es porque primero se lo estamos mandando a los estudiantes que queremos darle prioridad. Para el high school, si usted no ve la clase que están en Alma, es porque todavía no lo han puesto en Alma todavía. Están esperando a ver quién se inscriba. Lo que me dijeron, me informaron para entonces actualizar a Alma cuando comience el programa. So, si chequea hoy o mañana para el high school, para la clase de sábado, no lo va a ver hasta que se acerque la fecha de que cuando comience las clases. Espero que le ha aclarado eso a algunos padres. y lo mismo para lo del middle school. If you have not received a notice yet, from the Saturday Academy for Math, that is probably because your child has not received one because they went out on Friday of last week. They will be offering more seats depending on how many students do turn in the ones that was already sent out. So be on the lookout just in case if you're interested in sending them on Saturday school for math. So yeah, thank you. Thank you, Sarah. ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, nosotros enviamos el viernes en la tarde un recuerdo a esa cantidad de personas que están especificadas que por favor mande su niño los sábados. Claro, no es nada obligatorio, es algo que nosotros creemos que es muy bueno, muy beneficioso para su niño, pero claro, no hay nada, aquí nadie se obliga, pero sí se cree que es lo mejor para su niño. So just a reminder, we will send those voicemails on Friday to just remind you, hey, your child was selected for this program on Saturday. So please take advantage of it. But of course, it's not mandatory. We don't make you do anything, but we highly encourage you to take advantage of all the things that we offer so your child could improve. Ms. Toledo, go ahead. Debbie. Sí, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta con respecto a lo de la graduación. Quería ver si tiene que ser solo un paquete o automáticamente se ponen los dos, porque lo quise hacer ahorita y el precio era como de 155 por los dos. Entonces, pero yo nada más quisiera el del picnic. Tatiana, you're muted. So, qué pena. So, nada, se ofrecieron dos paquetes, paquete A y paquete B. Así que si usted puede escoger de pagar solamente $75, si solo quiere ir al baile o si quiere el paseo y el picnic, serían $80. Entonces, usted recuerde que el paseo y el picnic son el 9 de junio y solo pagaría usted $80, pero no lo tiene tampoco que pagar todo de tacazo. Puede usted hacer simplemente de a poquito para que usted de aquí a mayo 3 tenga todo pagado. La otra cosa es que recuerde que estos paquetes se ofrecen de acuerdo también a cómo está el comportamiento de sus niños y de acuerdo a cómo está el crecimiento de ellos académicos. Así que es una buena forma de incentivar a su niño para que vaya a todas estas cosas, de que mejore sus notas y se porte bien. So great question for regarding
8th grade stepping up activities. Just remember we have to offer 2 packages. Package A is the 8th grade dance on June 10th. That's $75 and that has to be paid before May 3rd. And then the package B is also the trip and the picnic on June 9. And that includes the sky rail, the rope course, the rock climbing, roller skating, ninja course, all that stuff, including food and transportation. And that's $80. If you combine them two, it will be $155, but you don't have to pay for both. If you decide to only do one, you select just, you only pay $75 or you only pay $80. Now, the main thing is that this is a good way for you to incentivize your child to do well, because those events are subject to approval contingent on academic standing and behavior. So this is a good way to say to your child, you can go to these places only if you behave, and I hear that you're behaving, and if you're doing well academically. So this is a good incentive for your children to say, this is going to be lots of fun, but please make sure that you are doing what you're supposed to be doing. And payments will be collected again via Alma until May 20th. We hope that everything gets done before May 3rd. And if there are anything that you pay and there has to be, we will reimburse you if there are any changes. But as always, you can always connect with the Director of Culture, which is Reyes Villanueva, so that, you know, to make sure that your child is in good standing. La otra cosa es que recuerde, este es un paseo del picnic y el paseo es muy, muy divertido porque van a escalar montañas, van a montarse en patines, van a hacer una trayectoria ninja, se van a entrar en diferentes actividades muy divertidas, y todo está incluido con el transporte y la comida, y también tienen Sky Rail, y es una forma de decirle a ellos, incentivarlos para que se porten bien. Y recuerde, si usted tiene alguna pregunta, se la puede hacer a la directora de Cultura, que es Reyes Villanueva, para saber cómo está su niño progresando. Any other questions? Any questions for Ms. Marquez? Okay. All right. So that concludes our meeting. And if you think about something else, don't forget to call me 646-906-4111. We're here for you. Thank you. No se olviden, si tienen alguna pregunta, me pueden llamar 646-906-4111. Mil gracias. Hasta luego.